Iglesia, familias, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde usted vaya a conectarse con nosotros. Nosotros somos una Iglesia Cristiana, El Puente a Cristo. Y es una iglesia donde amamos, donde queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Amén. Este espacio se llama Momentos con Dios en el Desafío. Nos desafiamos a leer, a meditar, a reflexionar en la palabra un capítulo diario. Entonces, hermanos, hoy que usted está conectado con nosotros, le invito a que disponga este tiempo para nuestro Señor. Vamos a meditar juntos como iglesia, como hermanos. Invite a su familia, por favor, tome la iglesia. Es muy importante, hermanos, tomar notas. Esto sí se lo recomiendo. Sería chévere que usted pueda siempre tomar buenas notas. ¿Para qué? Porque es mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. Amén. Entonces la invitación es esa. Hoy vamos a estar meditando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? Entonces, por favor, tomemos la Biblia. Vamos a estar meditando con otro método, el método de las 3C. Este método es algo maravilloso. Las 3C es primero qué conozco de nuestro Dios, qué compromiso voy a emprender según la palabra que estoy escuchando y por último qué camino voy a trazar en obediencia según la palabra, lo que me esté hablando Dios. Entonces, si usted quiere, esto es un separador para su Biblia. Con mucho gusto, si quiere ir a la iglesia, con mucho gusto se lo vamos a regalar. Usted se puede comunicar con nosotros al celular 310-445-0309. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto le podemos ayudar. Pero la idea es que estos métodos son métodos sencillos que hacemos todos los viernes. ¿Para qué? Porque usted no puede ir a la Biblia, hermanos, solamente leer por leer. Necesitamos la Biblia, que Dios le hable, que usted escuche la voz de Dios y que usted pueda empezar a absorber y que pueda empezar a aplicar la palabra en su vida. Amén. Dios, hermanos, quiere santidad. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en agradar a Dios con todo lo que hagamos. No con algunas cosas, sino con todo lo que hagamos y con todo nuestro ser. Amén. Entonces vamos a orar, Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, para que sea Él hablándonos a nuestro corazón, para que sea Él reafirmándonos, para que sea Él confrontándonos, hermanos, y que sea Él el que nos lleve a un nivel mucho más alto. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener. Gracias, Papito Dios, por este espacio de momentos con Dios en el desafío. Padre, te pido, Rey, que sea usted hablando a nuestro corazón. Señor, denos la sabiduría que necesitamos. Señor, denos el entendimiento que necesitamos. Queremos escuchar su voz, Señor. Queremos, Papito Dios, atender cada una de las instrucciones que Pablo tiene hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, infinitas gracias, Señor, por disponer este tiempo para usted. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a ubicarnos entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Al final vamos a estar meditando con este método de las 3C. Voy a leer todo el capítulo, está muy corto, son 18 versículos nomás. Vamos a leerlo todo y al final de pronto voy a dar algunas apreciaciones que me encantaron de la palabra. La palabra es muy clara hoy. El capítulo de ayer también estuvo bueno, todo Tesalonicenses. Cada libro tiene su magia. Y esa es la idea, de que usted, cuando vaya a la palabra, usted quede wow, usted quede como fascinada. Señor, gracias. Quiere decir que usted está entendiendo la palabra. Y la misma palabra es la que nos va a empezar a hacer a que cada día nosotros crezcamos más. Amén. Vamos entonces a leer, hermanos. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Aquí está siendo muy claro. Quiere que seamos santos y que nos apartemos de la fornicación, o sea, nos apartemos del pecado. Que cada uno de nosotros, de vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en pecado y persistimos en el pecado, quiere decir que nosotros no conocemos a Dios. Y mucha gente cristiana que ya conoce a Dios, que recibió a Dios, se siguen manejando como personas que no conocen a Dios, pero ya voluntariamente siguen en el pecado. Y así no es, hermanos. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no quiere el pecado, o sea, Dios rechaza rotundamente el pecado. Él quiere que nosotros seamos santos, o sea, que seamos apartados para Él. 8. Así que el que desecha esto, o sea, el que no atiende, el que no le interesa, el que desecha esto, no desecha a hombres, sino que está desechando ¿a quién? A Dios. Hermanos, palabras duras. Que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, testimonio. Aquí está siendo claro, testimonio, testificar. Que la gente vea lo que realmente Dios ha hecho en usted. Y no solamente afuera, dentro de en su hogar, en su familia, la iglesia, los vecinos. Usted tiene que ser testimonio vivo. Amén. Debe conducirse honradamente, como dice aquí el 12. 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, ¿qué le está diciendo? Anímense. Si usted lo ve bajito, ayúdense. Si está triste porque perdió una persona, hermanos, tan importante esa llamada, tan importante ese abrazo, tan importante ese estrechón de manos, tan importante Dios te bendiga a tiempo. Por eso termina la carta. Aliéntense, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? No con las mías, no con la palabra de Dios. Amén. Hermanos, acá vemos en estos 18 versículos, vemos a Pablo que él está dando algunas instrucciones. ¿A quién? A la iglesia. ¿A la iglesia de dónde? De Tesalónica, ¿cierto? ¿Qué instrucciones está dando? De cómo deben conducirse, ¿cierto? En cómo deben vivir y cómo deben mantenerse en santidad. Y es algo que tú y yo, que cada uno de nosotros debemos proponernos, hermanos, vivir. Tú y yo debemos proponernos vivir una vida en santidad. Hermanos, una vida fuera del pecado. O sea, debemos ser conscientes que usted y yo ya le pertenecemos a quien, a nuestro Señor. Yo no puedo seguir haciendo lo que a mí me agrada. Yo no puedo seguir haciendo lo que yo creo que es conveniente. Peor aún, si yo digo que yo creo en Dios y yo sigo haciendo lo malo arbitrariamente, sabiendo que a Dios no le agrada, hermanos. Entonces aquí Pablo está haciendo muy claro. Nosotros, tú y yo, debemos aferrarnos a Dios
tomarlo, o sea, tomarnos de Él y pedirle a Él de su fuerza para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él. Hermanos, solos no podemos. Necesitamos aferrarnos de nuestro Señor. Él está listo para darnos lo que usted necesita, pero muchas veces no pedimos, y si pedimos, pedimos mal y no permanecemos. Desistimos demasiado pronto. Entonces aquí Pablo está hablando y está diciendo, usted debe vivir en santidad como a Dios le agrada. Y es una palabra que Pablo hoy nos está diciendo aquí a ti y a mí. ¿Cómo está tu vida, hermanos? ¿Cómo estás viviendo la nueva vida en Cristo? ¿La estás viviendo igual? ¿No estás haciendo caso omiso a lo que Dios está hablando? Hay de pronto pecado en ti. Hermanos, cuando hay algo en nuestra vida que nosotros sabemos que no le agrada a Dios, porque eso lo sabemos. Si yo hago algo errado, que yo sé que va en contra de Dios, yo sé que yo estoy haciéndolo, pero porque yo quiero hacerlo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Si hay algo que no está al margen de nuestro Señor, debemos entregarle eso al Señor. Que Dios sea el que nos limpie, el que nos dirija, el que nos santifique, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Solo así, hermanos, dejando lo que yo creo o a lo que yo me aferro, pidiéndole al Señor que Él me ayude, solo así podemos vivir una vida, hermanos, que le agrade al Señor. Y tú y yo podemos vivir una vida que le agrade a Dios, siempre y cuando nosotros mantengámonos firmes en el Señor, que nosotros mantengamos adheridos a Él. Amén. Debemos, hermanos, esforzarnos en que todo lo que hagamos agrade a Dios. Y aquí en estos versículos Él está hablando muy claramente acerca del matrimonio, del amor fraternal como iglesia, ¿cierto? De cómo debemos conducirnos, hermanos. Y miren cómo dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santa, hermanos, que usted no se preste para juegos de pronto extraños, en pecado, no. Él quiere, la voluntad de Dios es que usted viva una vida en santificación, que se aparte de la fornicación. Ahora es normal, miren, en el tiempo de Roma, las normas en cuanto a la parte sexual eran muy como es ahora. Ahora es raro ver que una mujer se cuide para el matrimonio, que llegue virgen, que no tenga relaciones sexuales, lo mismo que un hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque ya lo normal es que usted fornique, que el esposo le sea infiel a la esposa, que la esposa le sea infiel al esposo, hermanos. No, ante los ojos de Dios, las normas de Dios no cambian. Lo malo sigue siendo malo, aunque la sociedad lo apruebe. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, así la sociedad lo apruebe, para Dios está mal. Entonces, hermanos, no debemos fornicar, no debemos andar en pecado. Él quiere que nosotros santifiquemos nuestra vida. Miren lo que dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Miren, hay novios que no se esperan al matrimonio, sino que son teniendo relaciones. Hermanos, ese de pronto no es el hombre para ti. Te gustó y ya automáticamente tienes relaciones sexuales. No, uno con uno, terminas con él y tienes otro novio, tienes otra relación. Y esas relaciones, hermanos, no solamente te estás dañando tú. No solamente tienes consecuencias físicas, vas a tener también consecuencias espirituales. Entonces, debemos, hermanos, nosotros entender que las actividades y toda esta parte y todos estos deseos sexuales deben estar puestos ¿bajo qué? Bajo el control de nuestro Señor Jesús. Eso lo debemos tener claro, eso debe estar puesto bajo el control de nuestro Señor. Y debemos entender, Dios creó el sexo. Dios lo hizo ¿para qué? Para procrear, ¿cierto? Para que podamos, la procreación, para que podamos tener placer. Y también Él creó el sexo para tener
como una expresión de que de amor. Pero ¿entre quién? Entre un esposo y una esposa, ¿cierto? La experiencia sexual, hermanos, debe limitarse a la relación matrimonial para evitarnos herirnos nosotros mismos, para evitar herirnos como personas, pero también para que no dañemos la relación con nuestro Dios. No es normal de que usted, si no se ha casado, esté teniendo relaciones sexuales. Ahorita ya las jovencitas, ¿por qué hay tanto aborto? Un pecado lleva a otro pecado. ¿Por qué? Porque no, es que eso no tienen experiencia. ¿Y cómo si tienen experiencia para tener relaciones sexuales? Porque ahí sí no hay experiencia, pero para otras cosas sí lo hacemos. Hermanos, el matrimonio, para Dios el matrimonio es sagrado. Y la parte sexual es solamente debe guardarse para el matrimonio. No importa lo que diga la sociedad, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, no. Así como decimos no a las drogas, no al licor, no a lo que vemos, también no al apetito sexual. Usted guárdese hasta que Dios le ponga la persona ideal. Yo le digo a mis sobrinos, si usted se va a casar, tenga novia. Pero si usted su deseo no es casarse por ahora, ¿para qué va a tener una novia? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué ponerse en riesgo? ¿Para qué quemarse? Sí me hago entender. A no ser, si usted todas esas pasiones las pone bajo el control de nuestro Señor. Dios quiere guiar, Dios quiere restaurar, Dios quiere estar ahí. Pero hermanos, nosotros nos soltamos y queremos hacer las cosas como yo quiera, y así no es. Y por eso nos equivocamos tanto, hermano. Miren lo que dice acá el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, a lo malo hay que decirle malo, y a lo bueno hay que decirle bueno. El licor emborracha, ahí es malo, ¿cierto? Las drogas dañan, es pecado. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado. Entonces ahí yo no estoy en qué, en pecado, estoy en inmundicia, como dice el Señor. Él no me ha llamado a mí para que yo siga viviendo en pecado, para que yo siga como hijo de Dios haciendo lo malo ante los ojos del Señor. No, Él me llamó a santificación, Él me llamó a vivir diferente. Eso es lo que tenemos que ver. Y la mayor beneficiada eres tú, si tú te das a la tarea de hacer lo que Dios quiere. Tú eres la que vas a sentirte bien, porque estás cumpliéndole a Dios, porque estás haciendo la voluntad de Él. Hermanos, y Dios, cuando nosotros empezamos a caminar con Él, empezamos a relacionarnos con Él, empezamos a hacer la voluntad de Él premia de una manera increíble. Él da bendición tras bendición, porque Él no se guarda nada. Amén. Es como cuando tú eres hija y tú te manejas bien, y tu mamá se mantiene feliz, tu mamá como es contenta contigo. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo, tú haces la voluntad de ella, tú haces cumples las normas de ella. Amén. Nosotros no podemos tratar a Dios de cualquier manera, hermanos. Nosotros en una relación de parejas, yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi esposo. Y lo mismo espero yo, que él no haga nada que vaya en contra de mí. Lo mismo que si yo vivo en mi casa, yo estoy soltera, mi mamá pone normas, los padres, ¿cierto? Ellos son la cabeza del hogar. Yo no, si hay una hora de entrada, hora de salida, aquí no se hace esto se hace, esto no se hace. ¿Cierto que sí? Yo no puedo ir en contra de eso. Porque si yo voy en contra de eso, ¿qué puede pasar? Estoy diciendo claramente que estoy en rebeldía. Yo no quiero hacer eso, entonces no me sujeto. Entonces ya no puedo estar ahí. Amén. Lo mismo con el Señor. Dios nos muestra cómo debemos caminar. Y Él quiere que nuestra vida sea santificada. Él no quiere que haya fornicación, que haya inmundicia en nosotros. Amén. También habla de la relación fraternal. ¿En qué? El amor, hermano. La base es el amor, que os améis unos a otros. La base, como dice Pablo en Corintios, usted puede tener paz, paciencia, benignidad, pero si no tiene amor, hermanos, no hay compasión. El amor se nota. El amor, cuando usted ama, a usted le duele, hermanos. Yo no sé si usted ama, hermanos, pero cuando usted ame, a usted le duele la otra persona, le duele que a ella le pase algo, ella se golpea un dedo, a usted le duele.
Si esa persona está coja, a usted le duele. ¿Por qué? Porque usted ama. ¿Sí me hago entender? O sea, si su esposo, no sé, se cayó y se aporrió, a usted le duele. Como si fuera usted. ¿Por qué? Porque usted ama. Así es Dios. Él quiere que nosotros en la iglesia nos amemos, pero que haya un amor, ágape, amor de Dios entre nosotros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, con todos. No hay que este sí, este no, con todos, dice. Pero también rogamos, hermanos, que abundéis en ello. O sea, que sobreabunde el amor. Que sobreabunde. O sea, no, en eso no se tienen que limitar. Les dice Pablo. Amén. Y miren los versículos 11 y 12. Procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Hermanos, aquí él está diciendo, la vida cristiana, hermanos, es más que simplemente amar a otros cristianos. La vida, hermanos, debemos nosotros, como hijos de Dios, debemos ser responsables en todas las áreas de la vida. Debemos trabajar duro, debemos dar ejemplo, llevar una vida sobria. Debemos, hermanos, siempre dar ejemplo con lo que hagamos, en donde estés. Si estás en el trabajo, estás en la iglesia, o sea, siempre, hermanos, debe ser usted una persona confiable. Nosotros no podemos ser efectivos al compartir nuestra fe o al compartir el evangelio si ellos no te respetan, si ellos de pronto ven en ti que no eres una persona confiable, que eres una persona como dudoso. No, hermanos, nosotros debemos trabajar. Acá les está diciendo, ocúpense en vuestros negocios, trabajen con vuestras manos de la manera que se les ha mandado. O sea, debemos trabajar, hermanos. Ellos aquí en Roma estaban siendo ociosos, ahí en Tesalónica. Estaban, de pronto les ayudaban y estaban siendo tranquilos. No, hermanos. Eso no es un buen testimonio para ti. Nosotros debemos trabajar duro y llevar una vida normal, una vida sobria, una vida tranquila. Pero siempre con lo que estás haciendo debe ser ejemplo. Hermanos, ejemplo. Buen testimonio. Nuestro testimonio abre puertas, hermano, pero también nuestro testimonio cierra puertas. Si tú no eres confiable, te cierra las puertas. Amén. Yo siempre le digo a la iglesia que cuando lo que busquen en usted siempre encuentren algo, hermano. Si vienen a usted, que encuentren siempre algo, que sea así como cuando usted va donde Dios usted siempre encuentra. Es una fuente abundante. Usted debe ser esa fuente la que vaya a buscar algo en usted, a pedir un favor o una oración, que siempre encuentre ese saludo, esa sonrisa, ese amor, esa calidez. ¿Sí me hago entender? Eso debe pasar con nosotros, hermanos. Y ya en los últimos versículos, del 13 al 18, dice de la venida del Señor. Dice, miren lo que dice el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A mí Pablo acá lo que estaba haciendo era que quería fortalecer a los tesalonicenses. Él quería que ellos comprendieran que la muerte, hermanos, no es el final de la historia. Cuando una persona muere en el Señor, ¿qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que nosotros debemos es estar preparados de no morir sin Cristo, hermano. Con mucho recelo. Miren lo que dice el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, es un hecho que Cristo va a volver. Es un hecho que Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra. Eso es un hecho. Y todos los creyentes, hermanos, escúchenme, no todas las criaturas, los creyentes, los hijos de Dios, todos los creyentes, muertos o vivos, se van a reunir con el Señor. Nos vamos a reunir con el Señor. Pero usted debe de ser creyente. Miren lo que dice aquí. Los muertos en Cristo, o sea, los que murieron y que eran creyentes, ellos van a ¿qué? Dice acá, resucitarán primero. Hermanos, la muerte física no es el final. La muerte física no es el final para un creyente.
para una persona que no está en Cristo sí es el final. Y va toda una vida alejado de Dios, toda una eternidad alejado de Cristo. Entonces hoy, usted que está escuchando esta palabra, hermanos, es sencillo. Dios te ama. Dios quiere que solamente creas en Él. Confía en Él. Tú crees en ese sacrificio que Él hizo, vino, murió por ti, por mí, dio su vida. Dios se despojó de lo más importante que era su Hijo por ti, por amor. Creer en eso y empezar a crecer en el Evangelio para que ames con pasión y con locura a nuestro Señor. Y que si partes de este mundo, cuando partas, hermano, si partes como creyente, como hijo de Dios, tú vas a resucitar. Porque cuando venga el Señor, hermanos, no vamos a volver a sufrir ni vamos a volver a morir. Amén. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y miren lo que dice: y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Me encanta. Me quedo con esta palabra. Y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Nada ¿qué nos separará del amor de Cristo, hermanos? Ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Por eso usted hoy que está escuchando a Pablo en esta carta de Tesalonicenses, hoy él dice: ojo, tu vida le pertenece a Cristo, santifícate, aléjate del pecado, aléjate, empieza a caminar, a dar buen testimonio de nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a meditar en estos últimos minuticos. Vamos a meditar con el método de las 3C. Y la primera pregunta: usted recuerde que Momentos con Dios los vamos a transmitir por el Facebook y también lo vamos a transmitir por el YouTube. Iglesia Cristiana Aranjuez, ahí lo vamos a estar publicando. Le pido el favor de que medite ahí por donde se conecte. Usted va a poner su meditación, las 3C que conozco de Dios en este capítulo. ¿Qué compromiso voy a adquirir y qué camino voy a emprender en obediencia? Entonces vamos a la primera, hermanos. ¿Qué conozco de Dios en este capítulo? Hermanos, yo conozco de Dios aquí en este capítulo que Dios nos está hablando con claridad. Dios no habla con rodeos, hermanos. Dios quiere que tú seas su hija real, no a medias. Amén. Vemos acá un Dios que con seguridad lo que dice lo cumple. Él dijo que volvería y va a volver. Él viene por su pueblo, Él viene por su iglesia, viene por sus hijos. Veo un Dios que cumple sus promesas, hermanos. Veo un Dios que nos ama tanto, que nos ama, que nos habla, que nos exhorta, que nos anima. Veo un Dios que quiere que cada uno de nosotros vivamos en ese amor y en esa unión que Él desea. Amén. Vamos a la segunda. ¿Qué compromiso voy a tomar, voy a asumir con Dios tras lo que conozco hoy? ¿Qué compromiso, hermanos? Uno de los compromisos especiales es vivir en santidad, hermanos. Usted propóngase, si usted es soltera, hermanos, no tenga relaciones sexuales. Hoy es clara la palabra en ese sentido, de que las relaciones sexuales son hechas única y exclusivamente para el matrimonio. Ese deleite, ese amor, esa pasión es únicamente con la pareja que ya nuestro Dios te da. Amén. Algo también que me invita a comprometerme es a estar atenta para cuando Él venga, mantenerme pegada de Él, en relación con el Señor, hermanos, haciendo la voluntad de Él, no mi voluntad. La voluntad de Él es que mi vida sea santificada, o sea, que mi vida esté apartada para Él. Entonces, hay que hacerlo, hermanos. Dios no nos está llamando a inmundicia. No se ensucie, no ensuciemos nuestras vidas. Ya Dios nos limpió, ya Dios nos restauró, ya Él nos salvó. No volvamos otra vez. Amén. Él no nos quiere en una vida manchada, llena de inmundicia. Él nos quiere en una vida santa. Amén. ¿Y qué camino voy a emprender, hermanos? ¿Qué camino voy a emprender en obediencia a Dios? Me encanta porque, como dice el 8, el que desecha esto, no desecha a un hombre,
sino que está desechando a Dios. ¿Qué camino? Obedecer a Dios. ¿Qué camino emprendo yo hoy? ¿Qué camino quiero emprender? No desechar, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, yo debo atenderla. No hacer lo que yo quiera, no hacer lo que a mí me agrada, es lo que Dios quiere, lo que Dios decide. Cuando yo voy en contra de los mandamientos del Señor, hago lo que está diciendo acá. No desecho a un hombre, estoy desechando a Dios, le estoy diciendo, no me interesa, no me interesas tú. Amén, hermanos. Y también algo que me llama bastantísimo, muchísimo. ¿Qué camino? Miren, hermanos, cuando uno pierde una persona, cuando perdemos un ser querido, hay tristeza, obviamente. Pero nosotros como iglesia, ese amor fraternal nos debe ayudar a que podamos exhortar a esa persona, acompañar, ¿cierto? Si esa persona parte con el Señor, se parte y ya es un creyente, recuerde que ahí no es el final, ¿cierto? Él va a resucitar, o sea, Él va a levantarse y vamos a vivir siempre, como dice el 18, vamos siempre a estar con el Señor. Amén. Qué palabra, hermanos. Qué maravilla. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que hoy pudimos meditar en esta palabra, que hoy pudimos reflexionar en ella. Y la invitación es a que, hermanos, todos los viernes, únase a esta campaña de meditar en momentos con Dios en el desafío, en cualquiera de los métodos que tenemos. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Mañana estamos en la fiesta evangelística, pero con la ayuda del Señor vamos a leer el capítulo 5, pero lo volvemos a repetir en la meditación el próximo lunes. Y seguimos con Segunda de Tesalonicenses. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde, Dios te ama. ¿Cómo le amas tú? Amén. Amar es perdonar. Amar es accionar. Amar realmente, hermanos, es tener compasión. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser testimonios vivos de Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Qué bueno que hoy se conectó con nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre amado Dios, te doy gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que hoy se conectó con momentos con Dios, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra llegue a sus corazones, Señor. Padre, cambia esos corazones de piedra por corazones de carne, corazones sensibles, corazones, Señor, que estén dispuestos a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga.